El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: Escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Palabra del Señor. San Mateo, San Marcos y San Juan, que también nos traen este mismo dato que nos trae San Lucas, nos muestran a un Jesús profundamente indignado, subido en santa cólera. Incluso para San Juan, que es el evangelista del amor, muestra a Cristo en el templo haciendo cordeles y látigos, volcando las mesas y tumbándolas, derribándolas al piso. ¿Cómo comprender, cómo entender y cómo poder captar esta actitud de Cristo que sale desde lo más profundo de su corazón en un momento en los que se predica una caridad tan superficial, tan relativista, tan suave, un amor que termina aceptando todo lo que está dañando a la persona humana, que es el primer templo que Dios se construyó cuando lo creó? ¿Cómo poder encajar esta actitud de Cristo lleno de amor, de celo por la casa del Padre, cuando hoy se profana tan deportiva, tan laxa y tan relativistamente el pensamiento y el criterio de los seres humanos y de los cristianos, diciéndoles que hay cosas que son lícitas porque el amor permite cualquier cosa? ¿Cómo encajar esta actitud de Cristo que se indigna profundamente, que vuelca las mesas de los cambistas, que los echa fuera de la explanada del templo? ¿Cómo encajar esta actitud en predicaciones tan poéticas, en predicaciones tan mediocres, en enseñanzas tan superficiales y tan apartadas de la verdad del Evangelio, de la verdad del verdadero amor que lucha por la salvación del hombre, que lucha por la salvación de la dignidad de la persona humana, que lucha por la limpieza del corazón, que lucha por la limpieza de los pensamientos, que lucha por la limpieza del espíritu? No es tan fácil. Y por eso los intelectuales y los exégetas hacen tantas maniobras con el Evangelio para estúpidamente deformarlo y mostrarnos una versión que no es auténtica. Hoy nosotros tenemos que recurrir al corazón de Cristo, como tanto lo recomienda San Ignacio de Loyola en los ejercicios, a su actitud interna, ir a preguntarle al corazón de Cristo qué es lo que verdaderamente enseña Él en el templo, qué es lo que verdaderamente nos quiere mostrar Él, qué es lo que verdaderamente nos tiene que transmitir. Han convertido la casa de mi Padre en una cueva de bandidos. ¿Y cómo no pensar que la memoria, que la imaginación, donde está el depósito de todo lo que se capta externamente, hoy puede estar lleno de basura y de deformación, tanto en los cristianos como también en aquellos que no son cristianos? Cuando verdaderamente se ha deformado
el verdadero sentido del culto. La Sacrosanctum Concilium advierte en todos sus aspectos y la proyección de la liturgia cómo se debe cuidar el sentido, incluso de los ritos que se realizan, hacia dónde están dirigidos, hacia quién van dirigidos, hacia quién está elevada nuestra oración. Pero muchas veces, porque el ser humano es capaz de hacer esto, de estar y no estar a la vez, de decir y no orientar el sentido de su corazón con lo que dice. ¿Cómo son nuestras celebraciones litúrgicas hoy? ¿Cuál es el sentido que verdaderamente orienta nuestro corazón cuando celebramos la liturgia? Cuando participamos, por ejemplo, en el misterio más grande, porque es un misterio, la Eucaristía. Qué dolor tan grande hoy, cuando la cueva de la inteligencia humana y cristiana se ha convertido en guarida de mercaderes. Cuando la Eucaristía, la liturgia, el misterio más santo de la Eucaristía, solo se ha convertido en un discurso intelectual y en una vitrina donde hay competencias para ver quién habla mejor de manera intelectual, de manera conceptual, frente a lo que es un misterio, como si el misterio se pudiese abarcar en la razón, en los conceptos, en las ideas, en la inteligencia humana. ¿Por qué sucede esto? Por lo que ya denunciaban los profetas en el Antiguo Testamento. Porque el culto es vacío. Porque se aparta el corazón de lo que muchas veces hacemos externamente. Porque es que es muy fácil vivir de máscaras. Es muy fácil vestirse uno de falsa piedad. Es muy fácil, eso es muy fácil, maquillarse de vida cristiana y tener el corazón, que es el templo, que al fin de cuentas vino a salvar el Señor, en otro lado. Tener, por ejemplo, el templo del corazón fascinado con las cosas mundanas. Tener, por ejemplo, el templo del corazón fascinado con el pecado. Tener, por ejemplo, el templo del corazón deleitado con las cosas temporales de este mundo. Tener, por ejemplo, el templo del corazón deleitado con el amor propio, el amor a sí mismo y todo lo que mi ego prefiere y quiere. ¿En qué hemos convertido la casa del Señor? ¿En qué hemos convertido su templo? Verdaderamente en este templo que es nuestro corazón, la prioridad es el Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica advierte una cosa que es muy diciente para nosotros hoy, cuando oramos. Y dice que muchas veces hay queja por la oración de petición porque no es escuchada. Y dice el Catecismo: ¿será que nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestras peticiones es porque utilizamos a Dios como medio y no como fin? Utilizamos a Dios como medio e instrumento para que se acomode a lo que nosotros queremos y no lo buscamos como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la liturgia fue pensada, instituida por el Señor para glorificar al Padre, para encontrarnos con el Padre, para alabar al Padre, para agradecerle al Padre, para llenar de besos y ternuras al Padre con la liturgia, no para glorificarnos a nosotros mismos. Y muchas veces dentro de la iglesia, muchos de nosotros los pastores, sacerdotes, obispos, diáconos, religiosos y religiosas, hacemos de la liturgia un instrumento para nosotros mismos. Convertimos el altar en una escena de teatro. Los laicos también se permean de esto, porque instrumentalizan la liturgia para el bien de ellos. Hay que ver cómo se hace con la Eucaristía, que solamente es un instrumento
para poder darle realce a ciertas actividades espirituales, a retiros, a congresos, actividades que se hacen dentro de la iglesia, pero no porque verdaderamente sea lo central y lo más importante. Y basta ver cómo el resto de actividades ni siquiera girna en torno a la Eucaristía. La Eucaristía es solo un adorno. La Eucaristía solo es un protocolo del evento, pues para que no vaya a quedar como que no fue tan católico, ¿sí? Es la cenicienta. La liturgia, todo lo que se hace no se hace precisamente para hacer girar el corazón del cristiano en torno a la liturgia, que es el fin al que debemos llegar nosotros para darle toda la gloria y la alabanza a Dios. Y en esa glorificación de Dios, tal y como nos lo enseña el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium, llegue la santificación del hombre. Verdaderamente promovemos la liturgia como el auténtico acto, la auténtica acción salvífica de la Trinidad, donde se manifiesta el Espíritu Santo para traernos todas las gracias actuales que nosotros necesitamos para responderle fielmente al Señor, o solo un añadido. Hay que ver incluso dentro de nosotros mismos los sacerdotes cómo la celebración eucarística se nos convierte en un deber legal, porque hay intenciones, y si hay intenciones no se puede dejar de celebrar, porque ya pagaron el estipendio. Y si viene una persona a la misa, pues yo creo que no vale la pena celebrar. ¡Qué horrendo! ¡Qué trivial! Y uno no sabe qué es más mediocre. Si quien tiene esos criterios para celebrar la Eucaristía, o quienes dentro de la iglesia aplauden basados en una falsa misericordia y en una prudencia tonta, esto. Ya uno sabe que es más grave, porque la deformación, no crean que es externa, ya se está manifestando externamente. La degradación empezó en el corazón humano, porque el diablo es muy astuto. Es como el cisma. No crean que el cisma se va a dar cuando formalmente se diga que hay cisma, porque no es la forma en la que trabaja el diablo. El diablo lo primero que hace es hacer cisma en el corazón humano. Lo formal ya es el efecto último, ¿sí? El anticristo, como nos enseña la iglesia, no crean que el anticristo y la forma anticristiana y el culto al anticristo se va a ver como todos lo están esperando, a ver por dónde aparece. Yo creo que ya va a salir de por allí, va a salir de por allí. La gente cree que el demonio es estúpido y ciego como lo somos nosotros. Es demasiado astuto, porque ¿dónde comienza a sembrar todos esos criterios anticristianos que son del anticristo? En el corazón de las personas. Por eso San Juan lo advierte en su primera carta, que hay muchos anticristos dentro de nosotros, y salieron, y eran de los nuestros. De hecho, San Pablo se lo advierte continuamente a las comunidades: cuidado con esos lobos disfrazados de ovejas, porque están dentro de nosotros, no fuera. El Papa Benedicto XVI, en el año 2010, cuando hizo ese viaje extraordinario a Fátima para la conclusión del año sacerdotal, dijo que el daño, la suciedad más grande a la iglesia estaba entrando no desde afuera, sino que se estaba originando desde adentro. Porque ahí, ese templo del corazón, en ese templo del corazón es donde trabaja el anticristo, es donde trabaja el demonio. La desacralización de la liturgia, de lo santo, de los sacramentos, empieza en el corazón, empieza primero en la mente. Una persona que está deformada doctrinalmente
es una persona que luego deforma su corazón, deforma su conciencia y luego defiende esto y es capaz de defenderlo con la vida. Por eso hay personas que les tranca tanto la verdad del magisterio de la iglesia. Por eso hoy hay una rebeldía, pero que cada vez se está viendo más manifiesta, porque es una rebeldía contra la iglesia. Eso sí, hablan muy bien de la iglesia. Eso sí, la aman. Eso sí, la defienden. Eso sí, promueven la obediencia a la iglesia. Pero son unos rebeldes espirituales internamente a lo que la iglesia nos enseña. Y no les encaja por ningún lado. ¿Por qué? Porque cuando el corazón y la conciencia están corrompidos, y lo más grave aún, cuando la conciencia se cauteriza. Estos días a mí me hicieron una cirugía y yo no entendí bien. Me dijo el médico: padre, tengo que cauterizarle esa parte. Yo no entendía qué era la cauterización, y después me dijo: padre, es que ya eso queda muerto, ya eso queda muerto, esa parte. La cauterización es una muerte súbdita. Y cuando alguien deja cauterizar su conciencia por criterios, juicios aberrados, dañinos, a ese no lo convence nadie, solo el Espíritu Santo. Y por eso el Señor y la Virgen en estos tiempos solo piden penitencia, piden oración y piden intercesión. Ya no es un tiempo de estar convenciendo a nadie doctrinalmente. A mí me impacta mucho cuando, y cuento esto como una experiencia de esas que a uno, con razón dice Benedicto XVI, que toda esta doctrina del anticristo hoy, que es normal que esto le produzca a uno, apenas natural que le produzca cierto temor. Vinieron unas personas a debatir sobre, yo no sabía qué era debatir, querían hablar y yo las atendí para hablar sobre el mal menor, ¿sí? Porque les ha incomodado, ¿sí? Y como lo enseñaron, pero igual yo les abrí el espacio para escucharlos muy generosamente y muy amable me senté con estas personas. Y entonces decían, es que nosotros teníamos buena intención, y yo abrí el catecismo, sí, lo abrí. Comencé a leer en el catecismo lo que trae, el juicio que trae la iglesia, recogiendo toda la tradición viva y el magisterio, y comencé a leerlo. Es erróneo juzgar de la moralidad de los actos, dice la iglesia, no yo, no es el padre Omar, el catecismo no tiene ahí autor padre Omar, no, sí. Pero dice ahí el catecismo, dice, es erróneo juzgar de la moralidad de los actos solo por la intención que los inspira. Hay actos que en sí mismos y por sí mismos son malos por su objeto de elección. La iglesia, menos mal, no se va con ese manto a misa. Es que tenía buena intención. San Juan Pablo II incluso corroboró esto que trae el catecismo y lo reafirmó en la Veritatis Splendor. Para nosotros los católicos, el acto externo tiene que ser igual a la intención. Porque hoy hay unas tendencias relativistas dentro de la teología moral que dice que mientras uno tenga buena intención, no importa lo que haga. Y de buenas intenciones hay mucha gente en el infierno, seguramente. El Papa Benedicto XVI, comentando precisamente esta deformación de conciencia en Hitler, dice el Papa que para Hitler era bueno lo que estaba haciendo y él tenía buena intención. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la intención de fondo que tenía Hitler? Una intención nacionalista, ¿sí? Que lo utilizan algunos incluso con el presupuesto de legítima defensa de la nación, de su identidad nacional. Y por eso él necesitaba proteger la identidad nacional, pero esa buena intención lo llevó a hacer unos actos aberrantes, a matar gente.
Entonces muchos se escudan con el tema del mal menor, no era que tenían buena intención. Pero es que la buena intención me sirve para aprobar el aborto. La buena intención me sirve para matar o para promover el asesinato a niños inocentes en el vientre materno. La buena intención me justifica para admitir la degradación sexual y afectiva de la persona. Vaya con ese cuento a misa, que cuando llegue al juicio particular allá se va a dar cuenta. Y no hay necesidad de llegar hasta allá porque el juicio de la Iglesia es claro, objetivo y rotundo. Y mientras yo le leía a esa persona, seguía, no escuchaba lo que la Iglesia decía. Y yo calmadamente, porque tenía paz, volví a leer. Y volví, ni así. Cuando las conciencias se van cauterizando, y eso a uno le produce como, uno dice, a ese nivel. A mí personas que porque yo las escucho, yo no tengo problema en escucharlas. Gracias a Dios, pues el Señor me ha dado como esa gracia de poder escuchar a las personas, ¿sí? Y me refiero a los que no están de acuerdo. Yo me doy cuenta no porque yo esté buscando policialmente o fiscalmente, sino porque las personas que no están de acuerdo vienen y me dicen, padre, eso no es... Yo las escucho. Yo las escucho, incluso me tomo el tiempo de reflexionar lo que escucho, de venir a orar, luego de consultar. Lo hago sobre todo con las personas que dependen o a las que les confío mi alma para mi dirección espiritual. Pero a mí me deja asombrado eso, el nivel, esto que dice el Señor, en que han convertido la casa de mi Padre. Hoy dentro de la iglesia, y hay gente que viene y le dice, es que eso se puede. Yo ya por dentro le digo, yo ya les mostré lo de la iglesia, ya no me voy a poner a discutir. Ya orar por esas personas, porque es un problema que tiene no conmigo, es con la iglesia. Es un problema que tiene con la verdad, y eso es grave. Eso es muy grave. ¿Sí? Una cosa es que sean cosas de tipo personal, eso se puede solucionar con la reconciliación, con el diálogo, y se puede mirar, ¿sí? Pero ya cuando la conciencia está cauterizada, los criterios están tan fijos, tan dañados, en la casa del Padre ya se ha convertido en una cueva de mercaderes y de todo eso, ya es muy difícil. Eso tiene que ser por un milagro, porque el único que lo puede hacer es el Señor. Nadie más. Solo el Señor. Y es mejor uno no ponerse, por eso le dice San Pablo a Timoteo, cuídate de entrar en ese tipo de debates. Déjalos. Entonces, tenemos que pedirle mucho al Señor. Si hemos entrado en eso, que nos salve. Que nos salve porque solamente Él nos puede salvar. Nadie más. Y eso solamente se logra a través de la súplica. Eso solamente se logra a través de la oración intensa. Eso solamente se logra a través de estar postrados delante del Señor constantemente, suplicando y pidiéndole, porque no se logra de otra manera. A San Pablo esa cauterización le fue, no crea, a pesar de que el Señor se le manifestó, todavía estuvo ciego 3 días. Porque eso no es tan fácil. 3 días. Y después el Señor lo mandó donde Ananías. 3 días después de la manifestación del Señor, y no había, porque todavía estaba como... Porque cuando esos criterios son tan aberrados, están tan anclados. ¿Y qué le tocó a San Pablo en medio de su ceguera? Por eso tuvo que dejarlo ciego, impedido. Y el dolor, el sufrimiento que vivió este hombre, lo fue doblegando. Hasta que se fue donde Ananías y le pidió que por favor le ayudara y le impusiera las manos. Y fue Ananías, en nombre del ministerio jerárquico sacerdotal, quien le ayudó a este pobre hombre, a Saulo, para que llegara a ser lo que llegó a ser. Porque es que era perseguidor.
¿Para qué le había servido esa cauterización de la conciencia de San Pablo? Celoso hasta donde ya no más. Él mismo lo cuenta en Filipenses. Dice, hebreo, yo más que todos, hebreo, hijo de hebreo, de la tribu de Benjamín, israelita como todos ellos, celoso por la ley como ninguno, yo la defendía a muerte. Eso sí, ustedes van a ver en este tipo de conciencias que son legalistas hasta donde ya no más. Son unos moralismos, pero ahí a lo pequeño, ¿sí? A lo pequeño, sí, así, al cálculo, a la medida, sí, exacta, centímetros, porque el amor no alcanza, es muy mezquino, y tiene que apoyarse, llenan a la gente de una cantidad de prohibiciones inventadas por ellos, no por el Señor, porque ese es el estilo del corazón que se empobrece, que se enfría, que no tiene espíritu, que está muerto, que está cauterizado. Inventar, eso sí, tiene como base al Señor, tiene como base su palabra, tiene como base amor a la iglesia, eso sí. San Pablo era un celoso por la ley. La ley no había, intachable en el cumplimiento de ella misma. Y después de conocer al Señor, todo eso lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Miren a qué está llevando, por ejemplo, el legalismo puritano dentro de la iglesia. Alimentar la lujuria. Son una cantidad de prohibiciones y una cantidad de muros para proteger la pureza. ¿Cuál es el problema? Que esos muros no vienen inspirados por el Espíritu Santo, sino por las tradiciones de los hombres. Y mientras aquí se construyen a las afueras, adentro están los demonios felices. Ay, tan bueno que nos están protegiendo mejor para poder hacer de las nuestras aquí adentro. Porque cuando una vida está vacía del Espíritu del Señor, de amor por Él, del culto a Dios, y culto con el corazón y con el alma, ¿de qué se llena ese corazón? Se llena de una cantidad de sucedáneos, porque el corazón no puede estar vacío. Algo tiene que tener adentro. O es Dios, o son otros sucedáneos. Benedicto XVI advertía en el año 2012, en la homilía del Corpus Christi, advertía de la desacralización frente a la liturgia de la adoración eucarística, la falta de respeto con el Santísimo, las indelicadezas con el Santísimo Sacramento, las frialdades, las indiferencias. Y decía el Papa Benedicto XVI cómo ese tipo de cosas iban dejando el corazón vacío y propicio para que entraran otros sucedáneos. Y decía el Papa Benedicto XVI, cuando entran otros sucedáneos, el hombre comienza a darle el culto, el respeto, la piedad, la sensibilidad, la Eucaristía, comienza a dársela a otros. Ese es el problema con nosotros los sacerdotes, porque son las caídas nuestras. Cada que nosotros vaciamos el corazón de delicadeza, de amor por Jesús Eucaristía, que es la fuente del amor para nosotros los cristianos y de manera especial para los sacerdotes, pues ¿a quién le damos todos esos afectos, esa ternura y ese amor? A los ídolos. A los ídolos. Y los ídolos son muchos, empezando por la plata. Voy a acariciarla, ¿sí? Porque es que el corazón tiene que llenarse de algo. Y es un amor por la plata, por el dinero. Y de eso se va contagiando todo el pueblo de Dios. Porque el problema es que se pervierte el corazón de un sacerdote y como es cabeza, y eso sucede espiritual y místicamente, se contagian los miembros del cuerpo. Se van contagiando de eso, ¿sí? Y los laicos llegan a eso. Entonces ya la plata se convierte, el dinero se convierte en un criterio de vida cristiana. Es más, se convierte en criterio de respaldo providencial de Dios.
Es decir, si me llegan bienes materiales, económicos, Dios me está amando mucho. Dios me ama inmensamente porque me está dando bienes materiales. ¿Sí? Y entonces al que no tiene bienes materiales no lo ama Dios. Ese es el legalismo del Antiguo Testamento. A ese Dios no lo ama. Pero resulta que el campesinito que no tiene beneficios materiales con lo necesario se siente feliz porque dice: Dios tan bello conmigo, Dios tan hermoso, que me permite la comidita diaria, aquí tengo lo necesario. Mientras el que tiene en abundancia es pidiendo más, insatisfecho, el que tiene necesita más. Y el que no tiene ni siquiera una casita, y que duerme hasta debajo de un plástico, y cristiano dice: Dios tan bello, que al menos me permite tener un plastiquito para protegerme del frío. Dios tan hermoso. Y uno se encuentra gente así. Yo cuando va a misión: Padre, es que mi Dios es muy bello. Mire el Señor lo bello que, Padre, por lo menos tengo 1 o 2 comiditas al día. Padre, ¿no le parece muy fabuloso? Y tan bello Dios. Mientras el que tiene la camioneta de alta gama dice: no, es que no me queda casi tiempo para orar. Claro, ¿qué le va a quedar tiempo para orar? Tiene 50 o más 100 oratorios cerca, tiene transporte para ir al Santísimo. Y el campesinito, porque a mí me ha tocado verlos. Yo he sido testigo, que solamente tiene la Eucaristía 1 vez al mes, sale desde muy temprano feliz con su mejor vestimenta, ¿sí? 1 o 2 horas de camino o hasta más, con sus limitaciones físicas, ¿sí? Sin los carros de alta gama, y es que hay que ir a la misita. ¿Cómo así? Que viene el Padre y solamente la tenemos. Incluso el campesinito que se baja caminando desde la vereda hasta el pueblo 2 horas para ir a la misa dominical, no fallarla. De esos todavía hay, poquitos, pero hay. Y que haya católicos confesándose de que no pudieron ir a misa, teniendo transporte, teniendo medios, teniendo templos, con pueblos llenos de sacerdotes. Eso, ¿en qué se ha convertido la casa de mi Padre?, pregunta Jesús. Cuando le entregamos el corazón a las riquezas. Porque es que nos gusta la plata, nos gusta lo material. Hay a veces nosotros los sacerdotes, y en la vida consagrada, en la vida religiosa, se nos va metiendo ese mundo, que somos más competitivos por hacer gestiones materiales y estructuras materiales, más que por el trabajo fundamental, que es la purificación del corazón, que es la elevación y la entrega total de la vida al Señor. Pero vemos las estructuras físicas y externas, como los apóstoles cuando iban caminando, templo adornado con piedras preciosas, qué belleza. Y el Señor los detiene y dice: no se admiren de eso, porque eso no quedará piedra sobre piedra. Y se nos pasa la vida trabajando por eso. ¿Y en qué vamos convirtiendo el corazón? El poder, cuando nos fascina el poder mandar, que nos tengan en cuenta, que pesen nuestros criterios, que sea lo que yo pienso, como yo lo dije, como yo quiero. Y si no me tienen en cuenta, ay, se me fue la vida, sí. ¿En qué se ha convertido ese corazón? Hermano, hermana, es que no prima mi criterio, ni el tuyo, ni el de nadie, prima el de Jesucristo, el de nuestro Señor. Uy, pero eso me dolió mucho. Eso se llama susceptibilidad, y es fruto de la vanidad y el orgullo, y son las vertientes de la soberbia. ¿Sí? ¿De qué estás llenando el corazón? Es que no me tuvieron en cuenta. Es que ni una llamadita para felicitarme. Es que, mejor dicho, si al menos
Pero hay alguien que te felicita todos los días y te dice que te ama en el corazón. ¿No te basta eso? Te dice que por ti su amor es eterno. Todos los días, segundo a segundo. No, pero es que padre, ella, él, ese esposo, esa esposa no me dijo que me quería. ¿Y qué? Pero tienes al Señor que te dice que te ama todos los días. No te basta eso, ¿en qué has convertido la casa del Padre? Basta ver en nuestra vida comunitaria, la vida sacerdotal y religiosa, una cantidad de indignaciones, pero no por el Señor, no. No por el culto al Señor y el amor a la Eucaristía, no, por eso no. No. Es por el culto a nosotros mismos. Y hasta hay gente resentida por eso. Gente dolida, pero no de 1 y 2 días, de años. De años. Isaías 53 diciendo del Señor, dice que no eran sus culpas, no eran sus pecados, eran nuestras heridas. Y sin embargo fue tratado como un don nadie. ¿Qué significa un don nadie? Sin apariencia ni presencia, poco perceptible. Así se hace Jesús en la Eucaristía. Y nosotros indignados. ¿En qué hemos convertido la casa del Padre? ¿En qué la hemos convertido? Porque es que ahí se le da culto a Dios. Pablo y Silas, después de que los habían azotado, vuelto nada, estaban llagados, lastimados, heridos, y ni siquiera pues para curarlos no los llevaron a enfermería, fueron y los metieron allá a una cárcel, esas cárceles romanas que eran bien terribles. Cuando yo estuve en Roma visitando las cárceles donde estuvieron los apóstoles, me quedé, y cuando le contaban a uno el contexto, sí, el contexto, una antropóloga nos iba contando el contexto en el que se desarrollaron esas prisiones de los apóstoles. Alguien que estaba con nosotros dijo, es que tengo mucha hambre, llévenme en alguno. Y alguien hizo un laico, dice, ¿cómo que hambre? No acabamos de salir de un lugar donde fueron martirizados los apóstoles y de la forma, y nosotros preocupados por alimento material. Y Pablo y Silas así, ¿y qué hicieron? Se pusieron felices a alabar y a glorificar a Dios, dándole gracias, alabándolo. Era la felicidad y la plenitud de ellos. Y fue tan grande la alabanza que se abrieron las puertas de la cárcel. Pero es que me duele mucho, es que esto me está ardiendo mucho, es que alguien que me consuele, que venga y me consuele. Ese es el culto anticristiano. Esa es la doctrina del anticristo. Amor al ego, amor propio, amor a nosotros mismos. Incluso, venga, dediquen el tiempo de la Eucaristía, dedíquenme a mí. ¿Cómo así? Aprenda como la Madre Teresa de Calcuta, que primero estaba el prójimo. Y hasta trivializan a los santos, ¿así son? ¿Saben qué era lo primero para la Madre Teresa de Calcuta? Jesús Eucaristía. Aprenda como la Madre Santa Laura Montoya con los indígenas. ¿Saben qué era lo primero para ella? La Eucaristía. Qué dolor padeció esa mujer cuando le dice uno de los obispos que no va a tener Eucaristía todos los días. Eso fue un tormento para ella, ni el terrible. Porque para ella lo primero es la Eucaristía. Se lo acaba de decir el Papa en Roma a unos sacerdotes. ¿De dónde brota el verdadero amor al prójimo? De la adoración eucarística. De la adoración. Es que si nosotros no restauramos este corazón, este templo, para glorificar y amar al Señor, y nos vamos apropiando del culto y la adoración que solamente le pertenece al Señor, nos corrompemos y corrompemos a los demás.
Hoy la gente anda en unos cuadros de egocentrismo tan altos que a la gente no le importa a nadie, le importa ella misma, yo. Y con lo espiritual, ¿sí? Con lo espiritual. Por eso es tan bonita la liturgia eucarística, porque la liturgia eucarística no nos pone a mirarnos a nosotros. Tiene un punto de referencia, y es Cristo. Una vez nuestra madre, yo estaba con ella, y le dijo ante una situación al obispo, le dijo: Monseñor, por casi esta situación me logra distraer en la Eucaristía, porque yo no me distraigo. En la Eucaristía el centro, en la liturgia el centro es el Señor. Eso que uno se esté dando cuenta cómo viene el otro, qué movimiento hizo, qué no hizo, eso es muy raro, ¿sí? Eso es muy raro, porque quién sabe dónde tenía su mente y su corazón. Y por detenerse a mirar unas trivialidades, dejó de centrarse en el Señor, solo en Cristo. Porque para eso es la liturgia, y para eso es la Eucaristía, para centrarnos solamente en el Señor. Por eso a uno le duele tanto, la hipocresía duele mucho, duele muchísimo, y es imposible que no duela. Si a Cristo le dolió, lo indignó. Bueno, y Cristo es nuestro referente, ¿sí? Al fin de cuentas nosotros debemos untarnos, porque son sus sentimientos, sus actitudes, para nosotros la brújula que nos ubica. Y San Pablo nos dice que tenemos que tener todos unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. No dejarnos engañar, porque hay gente que nos dice: no, Cristo era así, pero es invento de ellos, no es el Cristo del Evangelio, invento de ellos. ¿Y tú cómo lo sabes? No, porque el Señor yo lo sentí, Padre, yo lo siento en mi corazón. ¿Y de cuándo acá tus sentimientos son el criterio de verdad? Sí, Padre, lo que yo siento porque fue el Señor el que me lo inspiró. Yo no sabía eso. Pero la Iglesia tiene otros cuadros de criterio, ¿sí?, para discernir esas cosas. Porque es en torno al Evangelio. Es que ya priman más los sentimientos espirituales y las inspiraciones y emociones personales que el mismo Evangelio. Y hay gente que solo se inspira en eso de criterio, lo que ellos sienten. Y si 10 personas piensan lo mismo que yo, bravo, vio, yo sabía que eso era del Señor. Vea, ellos 10 piensan lo mismo también. Padre, ya no son 10, son 20. Claro, pues en un mundo que está tan corrompido y donde hay una dictadura del relativismo, eso lo vamos a encontrar. Eso es un signo del Espíritu Santo, Padre, porque uno tiene que ser humilde para reconocer que en los otros también está la verdad. Miremos a ver, sí, porque en nosotros está la verdad mientras coincida con la única verdad, que es la del Evangelio, ¿sí? Hermanito, si no coincide con la del Evangelio, así sea 50, 100, 1000, 2000, 3000, ¿qué pesar? 20,000, ¿qué pesar? Pero no, porque el Evangelio es uno solo, uno solito. No dividamos a Cristo, ni lo fraccionemos. Hoy dentro de la Iglesia Católica hay miles de evangelios, no digo cientos, miles. Y eso que me falta realismo, porque yo creo que más de miles, ¿sí? Evangelios diferentes, criterios espirituales diferentes. Por eso a nosotros, San Juan Pablo II y Benedicto XVI, nos presentaron la regla de criterio para discernir todo perfectamente, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Es una regla segura para discernirlo todo. Y eso es mejor pasarlo por ese colador, todo. Uno cuando todo lo pasa por el Catecismo, uno dice: Dios mío, es que estamos, verdaderamente sí tenía razón Benedicto XVI cuando habla de una dictadura del relativismo. Yo como sacerdote me he vivido a lo largo de la vida, por tiempos, porque yo hago el ejercicio de escuchar a la gente, y escucho, y me iba adaptando a criterios que creía que eran. Cuando voy al Catecismo, digo: ¿yo por qué? Y yo le copié a esta persona, y yo le creí, ya no puedo.
No puedo, ya no puedo. No puedo seguir creyendo a esto porque no es contrario a lo que enseña la iglesia. Por eso yo me conseguí una amiga muy buena, ¿sí? Una confidente, y es la iglesia, ¿sí? Y por eso ando con el catecismo para toda parte, ¿sí? Cuando algo dudoso, hoy miro ahí, catecismo, perfecto, listo, ya. Porque menos mal, yo no fui el autor de eso, y a mí tampoco me llamaron cuando fueron a elaborar el catecismo, gracias a Dios, sí. Eso lo hicieron otras personas con gracia de Estado que en esos momentos les pidió el Señor, sí. Que los católicos tengan problema hoy con eso, y es problema de ellos con la iglesia. Que haya sacerdotes que tengan problemas con la doctrina de la iglesia, y eso es un problema muy serio que ellos tienen con la iglesia. Que haya obispos que tengan problemas con el catecismo, ya es un problema muy serio de ellos con la iglesia, ¿sí? Que haya laicos que tengan problemas con el catecismo, ya es un problema muy serio de ellos con la iglesia. Y por eso uno no debe entrar en esas cosas, ¿sí? En esos salpicones, porque es un problema que lo deben solucionar con la iglesia, ¿sí? Entonces pidámosle al Señor la gracia de que nuestro templo, nuestra casa, verdaderamente sea el templo del Señor, del Espíritu Santo, sea el templo del Padre, y que nosotros demos un culto en espíritu y en verdad al Señor, que sea un culto profundo de nuestro corazón. No nos ajustemos a esos ritualismos, a esas falsas piedades, no nos ajustemos a esos engaños, a esas mentiras mediocres, superficiales, de vivir la liturgia, la Eucaristía, el amor al Señor hoy. No nos ajustemos a esas mentalidades mundanas y a esos criterios mundanos que pululan hoy en la iglesia, a esas formas de vida espiritual que son solo conceptuales, gente inteligente que habla de vida espiritual, pero eso no sirve. No sirve, porque nosotros tenemos que llegar a una vida de espíritu, del corazón. No nos vayamos a dejar contagiar, porque eso contagia muy fácilmente y eso corrompe fácilmente el corazón, muy fácilmente. No nos dejemos corromper. Y cuando veamos eso, excluyamos todo eso rápidamente. Excluyámoslo, eso hay que excluirlo, ¿sí? Así como el anticristo nos excluye a los que quieren ser fieles hoy, nosotros también tenemos que excluirnos, que nos haga el favor, mejor, entre más rápido nos patee el anticristo, pues más grande va a ser el impulso para llegar a los pies del Señor, ¿sí? Esos son ayudas para terminar con quien nosotros debemos terminar, que es con el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.